Encuentra con nosotros, como lo anunciamos, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Señora Fujimori, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gracias Rosana. por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Usted firmó un acta, un compromiso con la democracia el 3 de abril, ¿no es cierto? Sí. En el que, entre otros puntos, pues se señala que nunca más 5 de abril, compromiso de no reelección presidencial, profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad, entre otros puntos. Pero lo cierto es que el antifujimorismo en cifras no se ha reducido. Y si se ha reducido, digamos, casi un punto, ¿no es cierto? Y por otro lado, en la intención de voto de los otros candidatos a la presidencia, pues han migrado donde PPK. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar esto? O sea, que esto no funcionó o que simplemente no le creen. ¿Cómo resolver eso? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la población porque el día 10 de abril han entregado a Fuerza Popular un voto de confianza y una gran responsabilidad también. Me otorgaron a mí casi el 40% de intención de voto y han elegido, me parece que a 73 congresistas de Fuerza Popular en el Parlamento. Esto significa un avance importante si lo comparamos con el año 2011. Sin duda, ¿no? Clarísimo. Trabajo que no solamente lo he realizado yo, sino cientos, hasta miles de voluntarios y de jóvenes en lo que se refiere a la apertura e institucionalización de nuestro partido Fuerza Popular. Ese proceso logró que haya muchas más personas que hoy escuchen y confíen en nuestro partido. Ahora estamos ya en la segunda vuelta. Así es. Y es otro partido. Es otro partido y el reto es diferente, ¿no? Y es ahí donde se presentan las dificultades de las Por que supuesto, hago mención. En ambos casos, ¿no? Yo creo que el partido está bastante reñido, hay votos y antivotos bastante similares, pero en mi caso... Pero ¿por qué siente que la mayoría de estos, los que quedaron sueltos de los otros candidatos, han migrado más para PPK a pesar del compromiso? Bueno, yo creo que es natural y es un proceso, y estas 6 semanas que nos queda me va a permitir a mí viajar por todo nuestro país para comunicarle nuestro plan de gobierno, nuestras ideas, los compromisos que tenemos a futuro y sobre todo el Perú que queremos construir, un Perú con progreso, con tranquilidad, de unidad y con reconciliación. Sí, pero el principal cuestionamiento, como le señalaba, el principal, digamos, voto en contra va por el tema de que no se advierta en su solvencia democrática. Ese es el principal punto. Cuando uno ve debilidades y fortalezas de los candidatos, va precisamente por ahí. Y eso debe ser mucho más difícil de convencer o de plantearlo. Ahí permítame hacer una precisión, Rosana. Los contrincantes critican a mi padre, critican al fujimorismo de los 90. Entonces, yo creo que acá es importante señalar que soy yo la candidata y a quien tienen que evaluar es a mí y a mi trayectoria y a mi historia personal. Yo siempre he sido demócrata, he sido respetuosa del orden democrático y lo que he hecho durante todos estos años como política es construir un partido que ha actuado además con mucha responsabilidad en los últimos años. Se le ha dado gobernabilidad al presidente Ollanta a pesar de las miles de discrepancias que existe, y ese actuar responsable es que él ha generado también una mayor confianza en el resultado de la primera vuelta. El hecho que usted hace unos momentos señalaba como una fortaleza, el que probablemente tengan 73 congresistas en el Congreso de la República, alimenta aún más, digamos, estos temores también legítimos, que dicen exceso de poder. Nuestra historia nos ha enseñado que esto puede ser nocivo. Y vamos, que casos han habido. Efectivamente. Yo he señalado una serie de pautas sobre cómo pensamos que se debe manejar el Congreso de la República. Primero, habían algunos congresistas que señalaban cómo se iba a dividir el proceso administrativo, las presidencias de las comisiones. Durante la época de Alberto Fujimori, cuando tenían mayoría, todas las comisiones la manejó el oficialismo y yo creo que eso fue un error. Como fue un error también la forma como este gobierno del señor Ollanta Humala dividió las comisiones dejando al lado Fuerza Popular
y luego de dividir las comisiones con los otros partidos políticos, nos entregaron a nosotros lo que sobraba. Eso está mal. ¿Qué hemos planteado nosotros? Que se reunirán todas las bancadas y de manera proporcional se dividirán las presidencias de las comisiones. Y he señalado también... Pero proporcional, ya, la ventaja está en la cancha de ustedes. No, pero la proporcionalidad es para las presidencias de las comisiones es bien importante también. En segundo lugar, en el compromiso de honor que he firmado, he señalado claramente que, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Fiscalización tiene que ser presidida por la oposición y la presidencia de la Comisión de Inteligencia, que normalmente por tradición claro, la preside... Y que fiscalizaría los servicios de inteligencia en un hipotético... Vamos a buscar la mayor transparencia. Y en tercer lugar, aspiramos a que la mesa directiva del próximo Congreso de la República sea multipartidario. Somos conscientes, Rosana, que tenemos que siempre buscar consensos, que tenemos que tender puentes, que tenemos que dialogar. Y ese proceso no lo decimos ahora porque es un discurso de segunda vuelta, lo hemos venido practicando durante todos estos años. Y producto de ese esfuerzo es el resultado de la elección del congresista Luis Iberico. Es cierto, pero también, o sea, más allá de las presidencias de las comisiones, hay un poder fuertísimo para decidir si se abre o no se abren comisiones, para decidir exactamente incluso, o sea, hasta, bueno, no, en el caso de reformas de la Constitución sí se requiere 80 votos, ¿no es cierto? Pero igual, en el caso de que fueran oposición, por ejemplo, podrían interpelar, censurar, negar votos de confianza. Entonces, el tema es por dónde buscar las certezas, que es el tema, que en el caso de la candidatura, que las dudas, las certezas de que eso se va a administrar pues de manera serena, o sea, con los congresistas que se están llevando ya en este momento. Sí. Con la misma serenidad, prudencia y responsabilidad como hemos venido trabajando durante todos estos años, Rosana. Primero quiero señalar, 73 congresistas significa mayoría simple, no significa que se puedan hacer reformas constitucionales, ni que se puedan elegir al Contralor o al Defensor del Pueblo o a un miembro del Tribunal Constitucional. Para eso necesitamos, obviamente, buscar el diálogo y lograr los consensos necesarios. Yo quiero señalar y hacer recordar a la opinión pública que, por ejemplo, en este gobierno, cuando se destapó las denuncias de las agendas, se generó un consenso con los otros partidos políticos de buscar la interpelación y la futura censura del primer ministro. Todos saben que el primer ministro es un opositor de nuestro grupo político. En ese momento, a pesar de que ya habían firmas de representantes de nuestro partido, convoqué a una reunión y lo que procedimos a hacer fue retirar las firmas, porque creímos que no era lo más razonable para buscar la gobernabilidad. Y se retiró las firmas de nuestro grupo político y por eso no se le interpeló, ni mucho menos se censuró al primer ministro, con quien tengo grandes discrepancias. Pero para nosotros primero está el Perú. Está pendiente, eso es en este momento, en este Congreso está pendiente el nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Contralor de la República, cuyas funciones ya tendrían que cesar el 20 de mayo. Una muestra, por ejemplo, de buena voluntad no sería que los 32 congresistas con los que cuentan ahora puedan, de alguna manera, pues, llevar adelante esta iniciativa de que salgan nombrados ya de una vez, de tal manera, pues, que el próximo Contralor no sea nombrado, digamos, con la bancada de los 73, sino con la de ahora. Estamos totalmente de acuerdo, Rosana, y esto lo hemos venido diciendo desde hace años. Ya, pero en este momento, un momento en el que ya se sabe que el próximo Congreso va a tener mayoría fujimorista. Sí, la elección del Defensor del Pueblo lleva esperando, me parece que 4 años. Y desde hace 4 años yo me he venido pronunciando y pidiendo al presidente del Congreso, sobre todo cuando estaban los oficialistas, para lograr ese consenso y no se ha logrado. Si pudiéramos elegirlos ahora, en buena hora. Dependerá también, no sabemos cuáles serán las propuestas del Poder Ejecutivo para la elección del Contralor, pero si son personas independientes, intachables, no tendremos ningún problema, Rosana, de hacer la elección ahora. Por eso depende también de la terna que pueda presentar el presidente. Exactamente. Y yo también quiero señalar que he anunciado, cuando me invitaron a la Cámara de Comercio de Lima, que de llegar a ser gobierno,
Jamás haremos una política de copamiento. Las personas que van a ser elegidas para la SUNAT, SUNAR, los miembros de BCR que no son elegidos por el Congreso, pues tienen que ser personas no del partido y tienen que ser personas independientes con experiencia y con una trayectoria intachable. A inicios de la campaña, por ejemplo, se tomó una decisión audaz, incluso para algunos, ¿no? Separar, guardar, dicen otros, a pues viejas figuras o conocidas figuras del fujimorismo, ¿no? Alejandro Aguinaga, María Luisa Cuculiza, María Cuculiza, Marta Chávez. Ahora, de llegar al gobierno, ¿ellas ocuparían algún cargo? ¿Tendrían alguna participación en su gobierno? Yo por lo pronto lo descarto, ellos fueron... Pero fueron por lo pronto lo descarto, no suena tan tajante. Ellos fueron muy disciplinados al acatar esta decisión que tomó el partido. Fue durísimo también para ellos y yo agradecí públicamente el respaldo y la disciplina con la que recibieron esta decisión. Marta Chávez fue muy tajante al decir: yo no pienso participar en política, ¿no? Entonces... en el caso de ella estaríamos claros de que no. Sí, pero yo nosotros... yo prefiero no especular. Prefiero primero llegar al día 5 de junio y luego... digamos, así como cuando hay un plan de gobierno y cuando dicen presénteme a sus técnicos, a su equipo, por ese lado, ¿qué posibilidades habría de que sí volvería, de que sí estaría? ¿Cargos ministeriales? Eso lo veremos más adelante. Prefiero no anunciar ni un solo ministro. Es algo que yo he criticado en el señor Kuczynski. Pero en el caso de la señora Cuculiza, ella tiene una muy buena trayectoria y experiencia en lo que se refiere a la lucha de los derechos de la mujer, ¿no? Lo prefiero dejar ahí. Tengo una relación de respeto, de cercanía, pero él acató disciplinadamente la decisión del partido. Disciplinadamente, la palabra así es reiterativa. Lo que no han podido ser de alguna manera Cecilia Chacón y tampoco el señor Becerril, ¿no es cierto? Lo que muchos nos preguntamos a raíz de ese hecho es, caramba, o sea, se le salió, pero ¿cuánto de esos testimonios o de ese tipo de declaraciones no son en verdad el espíritu real de Fuerza Popular? Dentro de nuestro partido. Claro, o como parte de la campaña, pues se maquilla ese tipo de expresiones. Cecilia Chacón y el señor Héctor Becerril saben perfectamente cuál es la posición sobre el tema de buscar consensos y sobre la libertad de mi padre. Es más, cuando en algún momento se estuvo debatiendo la posibilidad de presentar un proyecto de ley que beneficiaría a mi padre para que las personas mayores de 65 años cumplieran la prisión con arresto domiciliario, nuestro grupo político se reunió y tomamos la decisión de no hacerlo, de no presentar un proyecto de ley de esta naturaleza. Y parte del compromiso de honor que he firmado dice ahí muy claramente que yo no utilizaré el poder político para beneficiar a ningún familiar. Se trata de mi padre, de mis tíos, de mis primos, a ningún familiar. Entonces queda muy clara que esa es la posición, además, del partido político. En todo caso, las esperanzas están centradas en el fallo del Tribunal Constitucional, que también se ha visto esta semana. Estaremos atentos a la decisión que tome el TC. Pedro Pablo Kuczynski, hoy día en una entrevista en el diario El Comercio ha señalado que alrededor suyo están trabajando asesores montesinistas. Falso. Yo le pido a él, en todo caso, que muestre alguna prueba. Yo lamento que en esta campaña se hagan este tipo de afirmaciones o, en todo caso, incluso afirmaciones en las que luego ellos se tienen que retractar. Voy a poner un ejemplo, el tema de la CTS. El señor Kuczynski ha dicho claramente que él no va a eliminar la CTS, pero su plan de gobierno dice otra cosa, ¿no? Para que no haya ninguna duda. Acá está su plan de gobierno, página 149. A la mitad de la página dice: hay que notar que parte de esta contribución se financiará con la reducción del costo de la CTS, que serán sustituidas por el seguro de desempleo. O sea, las CTS serán sustituidas por el seguro de desempleo. Lo dice claramente. Entonces, yo le pediría al señor Kuczynski tener un poquito más de responsabilidad al momento de hacer cuando ellos han hecho la precisión es que esta se aplicaría para quienes recién se incorporen, digamos, al PEA, la población económica, los nuevos trabajadores. Los que ya la tienen, la seguirán manteniendo. Los otros sí no la tendrían.
pero plantean eliminar el CTS. El CTS es un derecho de todos los trabajadores, es prácticamente un sueldo adicional. El eliminarlo es un beneficio para los empresarios, que es un costo menos para ellos, y es un beneficio además para las aseguradoras. Por eso nosotros lo que hemos dicho es que el plan de gobierno del señor Kuczynski, a diferencia del nuestro, que nace de viajes, de conversaciones, de recorrer nuestro país, ellos hayan hecho un plan de gobierno desde un cómodo escritorio y además lo que plantean es el crecimiento a través de beneficiar a las grandes empresas. Lo que ha señalado también es que usted es la favorita, la engreída de la CONFIEP, mientras que otros lo que señalan es que en el tema de propuestas económicas se parecen tanto que PPK vendría a ser algo así como el fujimorismo sin Fujimori, que para algunos podría resultar ideal. Falso. ¿Falso cuál? Primero el tema de la CONFIEP. Yo nunca he ido a la CONFIEP a validar el plan de gobierno como sí lo ha hecho él. Bueno, pero también le pediremos pruebas, así como se las estamos pidiendo a Pedro Pablo Kuczynski. Él sí fue a la CONFIEP. A validar el plan de gobierno. A validar su plan de gobierno. Yo nunca he ido, jamás he pisado las oficinas de la CONFIEP. Así es que ese tipo de acusaciones yo creo que ya nadie se las cree. Y con referencia a los temas económicos, ellos plantean, por ejemplo, la reducción del IGB para buscar la formalización, ¿no? Primero que nadie le cree que va a reducir el IGB cuando una de las últimas medidas que él tomó cuando fue ministro de Economía fue aumentar un punto del IGB del 18 al 19%. En segundo lugar, a mí me parece un poco irresponsable reducir 3 puntos del IGB. Cada punto del IGB son 3.000 millones de soles. Yo me pregunto de dónde va a sacar recursos para poder hacer las obras que el pueblo está esperando. Nosotros, por ejemplo, no planteamos la reducción del IGB, pero sí planteamos que un punto del IGB vaya adicionalmente al Fondo Común, que beneficie a todas las alcaldías, sobre todo las más humildes a nivel nacional. ¿Cómo nosotros planteamos el proceso de formalización? El fortalecimiento de las MIPES a través de un programa que se llama Tributación Cero. Las MIPES los 2 primeros años no van a tributar y a partir del tercer año harían tributación progresiva, y el programa de IGB justo. Hoy las empresas cuando hacen una venta tienen que pagar sus impuestos ese mismo mes. Le daríamos un plazo de 90 días. Que pero cuando 90 las días, empresas, el tema cuando no se fijan esos plazos. Cuando a las empresas se les pague, ellos en ese momento pagarán a la SUNAT. Este tipo de propuestas las hemos recogido conversando con miembros de Gamarra, del Mercado de las Malvinas, APEMIBES, los mercados de Caquetá. Así hemos hecho nuestro plan de gobierno. En el caso puntual, por ejemplo, volviendo al tema, no quiero pasar esto, porque también se dice que se podrían estar yendo al otro extremo, ¿no? Hoy día también un editorial del Comercio señala que, al contrario, que ya se podría estar cayendo en el populismo, subsidios, empresas estratégicas, que ya más suena, ¿no?, a un proteccionismo excesivo, ¿no es cierto? Aranceles para algún sector de la industria nacional. ¿Eso no es un retroceso? Bueno, nosotros tenemos una visión. Por ejemplo, con referencia al lote, ¿no? con referencia al lote 192, yo he sido clara y directa que nosotros estamos a favor de que el lote 192 lo administre Petroperú, y esto significará además una integración vertical con las inversiones de la refinería en Talara. Para nosotros eso no es ningún problema. Sí creemos que esto es digamos, un sector estratégico para el Estado. Pero tenemos otras diferencias también. Por ejemplo, el señor Kuczynski se ha pronunciado a favor y en defensa de los transgénicos, ¿no? Sí. Nuestro grupo político está en contra. Es más, yo he sido autora de un proyecto de ley para plantear una moratoria, que hoy es una norma en nuestro país, para que los transgénicos no entren, para cuidar la biodiversidad, para cuidar los cultivos orgánicos y los cultivos nativos a nivel nacional. Nosotros ahí también tenemos una visión muy distinta, y quisiera hacer una aclaración también, porque en este medio de comunicación él ha dicho que nosotros estamos en contra de la consulta previa. Eso también es falso, y eso muestra además que él no estuvo en el país. La consulta previa se aprobó en el Congreso en el año 2011. La Comisión de Pueblos Andinos la preside Fuerza Popular, y fue el congresista Antonio Medina, como presidente de la comisión, que sustentó la ley de consulta previa, y todos los votos de Fuerza Popular estuvieron a favor de esto. Seguridad ciudadana, un tema sumamente importante en este momento, para algunos incluso el más urgente. Ajá. Usted, en contra de lo que propone uno de sus principales asesores en seguridad, el señor Marco Miyashiro, además con quien no tiene todas las credenciales del caso, como que fue también parte de este grupo de inteligencia que capturó a Guzmán. Entonces, él dice
perfecto en dar marcha atrás con lo del 24 por 24, pero usted de pronto aparece con que podríamos retornar al tema del 24 por 24 y además ahí no se fijan plazos. Exactamente de qué es. Entonces, mire, corremos el riesgo de volver a lo anterior. Este es el problema cuando se aprueban normas de espaldas a la población. Todos aspiramos a tener una policía que se dedique exclusivamente a la seguridad ciudadana. Por supuesto, ese es el objetivo final. Pero, ¿qué ha ocurrido cuando se eliminó el 24 por 24 en agosto del 2015? Más de 3.000 policías en ese año, Rosana, pidieron su baja. Y en este año, en lo que va, más o menos 700 policías adicionales han pedido también el ministro su baja. del Interior dice que esto se ha estado dando en los 3 últimos años, o sea que no necesariamente tendría que ver con el 24 por 24. Tiene que ver la reducción, el aumento del pedido de baja de los suboficiales y oficiales de la Policía Nacional aumentó desde que se eliminó el 24 por 24. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque los ingresos de la policía se han visto disminuidos sustancialmente. Frente a este problema, ellos prefieren pedir su baja y trabajar en el sector privado. Nosotros, los plazos, porque digamos, retornar permanentemente, nuevamente al 24 por 24 no es la idea, y menos, digamos, volver a ver a nuestros policías, pues, como se decía, cuidando el chifa. Bueno, no tendría tampoco nada de malo, ¿no? Pero nosotros planteamos... Digamos, como que sí afecta de todas maneras, ¿no? Esa investidura de autoridad. Nosotros planteamos, por supuesto, tener una policía exclusiva, una policía con la moral bien en alto, no como se encuentran ahora en estos momentos. Y muchos de ellos no pueden expresar, pero sí me lo han dicho personalmente, que se ven afectados, que este gobierno los ha maltratado, que su salud, los servicios... De que se duplicó su sueldo de 2011 al 2014. Y faltó el último tramo de aumento. Y he conversado con policías en zona de emergencia que no se les cumple con pagar su bonificación. ¿Cómo están las comisarías en nuestro país? Totalmente abandonadas. Hay comisarías que no tienen servicio de teléfono. No estoy hablando de internet. Pero así de cruda, porque digamos, entendemos que se han dispuesto de presupuestos para que puedan estar precisamente conectadas con estas troncales, además, donde fibra óptica. Tan mal están, o sea, lo que me dicen es, ahí hay una exageración de parte de Keiko Fujimori. No es una exageración, son informes de la Defensoría del Pueblo y además yo he viajado por todo el Perú y muchas veces he podido entrar a las comisarías a saludar a los oficiales y suboficiales y la situación es bastante caótica. Hay que decirlo así con la verdad para sobre la base de estos hechos empezar a construir. Mire, yo quiero además hacer recordar, por ejemplo, que así como se hacen estas normas desde un escritorio, por ejemplo, la formalización para los mineros artesanales ha sido un fracaso. 2 años del proceso de formalización, 400.000 personas quisieron inscribirse y ser formales y contribuir con el Estado. Solo 7 personas han logrado la formalización. Entonces, estas son normas que se hacen de espaldas a la realidad. Por eso nosotros decimos, vamos a devolverles el 24 por 24, sí. Y cuando tengamos mayores recursos y podamos pagarles mejores sueldos... Eso no se puede programar, no se puede planificar de alguna manera, como decir, solo será un año, solo serán 2 años. ¿Hay posibilidades de eso? Sí, pero va a depender cuando lleguemos el 28 de julio, si es que tenemos la confianza del pueblo peruano, ver cuánto de presupuestos tenemos y poder hacer una proyección responsable. En estos momentos yo no podría decir cuánto va a ser el aumento, no, porque no conozco ni sabemos con cuánto presupuesto vamos a llegar el día 28 de julio. ¿Qué otra cosa dicen sus detractores? Y también nos señalan algunas debilidades cuando hacen encuestas. Le falta experiencia, no tiene experiencia de gestión. Entonces, claro, está en el Congreso, dedicada a la vida política, pero gestionar es otra cosa. ¿Cómo otorgarle ese voto de confianza entonces? Fui primera dama a los 19 años, fui presidenta de la Fundación por los Niños del Perú y durante mi gestión logramos construir 7 aldeas más para 700 niños más. Creé la Fundación Cardio Infantil. Durante mi gestión, sin fondos del Estado, solo con recursos y actividades hechas con el sector privado, logramos operar a más de 1.000 niños y lograr reducir la tasa de mortalidad en sala de emergencia del 13 al 8%. He sido congresista de la República. Tuve el honor de ser la congresista con la mayor votación y durante mi gestión pudimos aprobar más de 126 proyectos. Algunos de mis proyectos fueron premiados y reconocidos por Reflexión Democrática en términos de calidad de proyectos. Durante mi gestión, además,
formé el partido Fuerza Popular, en ese entonces Fuerza Claro, 2011. porque, digamos, o sea, la labor legislativa es distinta, ¿no es Sí, cierto? pero quiero decirle que mi trabajo ahora es la política y durante todos estos años lo que hice y anuncié en el año 2011, queremos crear un partido grande que perdure en el tiempo, que sea institucional, que vaya más allá de un nombre, de un apellido. Vamos a profesionalizar la política y a eso me he dedicado estos años. He viajado por todo el Perú y el resultado del esfuerzo, no solamente mío, sino de cientos y miles de personas, han visto hoy convertir a Fuerza Popular en el partido más grande, partido nacional y democrático del Perú. Que vaya más allá del apellido. Así es. Bueno, Kenji es cierto que no necesariamente por el número de votos que ha alcanzado tiene que ser presidente del Congreso, pero ¿va a tener algún, digamos, cargo especial? O sea, digamos, lo que sí le toca es la junta de preparatoria, ¿no es cierto? Lo otro será por votación. Kenji se ha ganado con la votación que ha obtenido el día 10 de abril, el hecho de presidir las juntas preparatorias y él tendrá que tomar juramento a los congresistas entrantes. Pero él ha descartado y ha sido bien claro que él no piensa presidir el Congreso de la República en los próximos 5 años. Y yo comparto esa decisión que él ha tomado. Y en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori. Ah, bueno, entonces ese es otro compromiso. Lo digo claramente y lo he conversado además con él. Bien. 2 preguntas más porque ya el tiempo nos está ganando. La prensa. Sí. Digamos, en este momento, vamos, nuevamente, es parte del peso de la mochila, ¿no es cierto? Todo lo que pasó con la prensa en esos años, lo difícil que fue, y digamos, vamos, que la historia está bastante negra con compras de líneas editoriales. El punto es, en este momento, ¿usted apuesta por trabajar para eliminar esta norma que termina con sanciones penales por difamación? ¿Su grupo parlamentario? Yo estoy de acuerdo en eliminar estas sanciones penales por casos de difamación y esto además permitirá, y hay que decirlo con claridad, la prensa es un cuarto poder en nuestro país y será un factor muy importante de fiscalización de un futuro gobierno, ojalá, con el respaldo del pueblo, de Fuerza Popular. Digamos, con todas las garantías del caso, sin, digamos, ni seguimiento de hostilizaciones. Bueno, ahora mismo se ha visto cómo el servicio de inteligencia también, digamos, seguía, a pesar de la diferencia con lo de los otros años anteriores. Tenemos que descartar ese tipo de prácticas y lo que hemos visto en este gobierno, la utilización del servicio de inteligencia. Que con comparaciones, digamos. Así es, no, y que seguía a los grandes periodistas, empresarios y a los políticos. Ese tipo de cosas los tenemos que rechazar. Y por eso también mi compromiso, para que la Comisión de Inteligencia, que normalmente es presidida por el gobierno, sea presidido por un miembro de la oposición. Finalmente, las encuestas, la de hoy, por ejemplo, que marca una diferencia de 4 puntos, ¿le quitan el sueño? No, ¿Nada? ¿Nadita? Yo estoy tranquila, ya he vivido una segunda vuelta en el año 2011, vemos las encuestas en forma global, leo los resultados con prudencia, con tranquilidad y sobre todo con mucha gratitud. Acabo de estar en el Cusco, hemos recibido muchísimas muestras de cariño y ahí hemos planteado también estudiar, investigar y renegociar el contrato de gas firmado por el señor Kuczynski durante el gobierno del señor Toledo. Nadine Heredia, ¿apostarán por una megacomisión? ¿Los 73 congresistas? Fíjese, una comisión investigadora tiene que dejar de estar politizada, en primer lugar. En segundo lugar, la declaración del presidente de la República es poco creíble, ¿no? Y que ahora a estas alturas pretenda hacernos creer que él es quien manda, es un poco extraño. Pero en tercer lugar, la creación de una comisión investigadora de este gobierno, yo pienso que debe estar presidida por un miembro de otro grupo político. O sea, de darse esa comisión investigadora. Así es, debe estar presidido por un congresista que no sea de Fuerza Popular, ya que nosotros contamos con una amplia mayoría. Bien. Muchísima suerte, en todo caso, en las 6 semanas que quedan. Muchas gracias. Fujimori. Bueno, ya igual quería preguntarle también por el tema anticorrupción, si había alguna otra, digamos, iniciativa más allá de la Procuraduría Independiente. ¿La hay? Así brevemente. Sí, la Procuraduría Independiente, una Contraloría Autónoma Independiente y empoderar a la Defensoría para que acompañen a los ciudadanos a hacer las denuncias de corrupción contra el Estado. ¿Y la muerte civil que plantea su contendor? ¿No la convence? A mí me parece también interesante, hay que evaluarlo con algunas precisiones y detalles, pero si usted me invita a otra entrevista, acá estaremos para poder debatir. Mucho más detalles porque los temas son largos, en verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.